El expresidente Felipe Calderón se disculpa ante Andrés Manuel López Obrador y le acepta la tregua tras haber inventado noticias falsas sobre el presidente en las redes sociales. ¿Quieres saber más sobre este tema? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Antes de continuar, los invitamos a suscribirse al canal, darle like al video y compartir esta valiosísima información con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en nuestro país. ¡Vamos allá! Al parecer, al expresidente Felipe Calderón, alias Borolas, no le cansa en absoluto hacer una y otra vez el ridículo frente a las redes sociales y en general frente a todo el país. El día de hoy ha tenido que salir en su cuenta de Twitter a disculparse públicamente frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a tragarse sus propias palabras, sus propias falacias y sus propias noticias falsas que él infundió en sus redes sociales. Esto a raíz de que el presidente Andrés Manuel le hizo un claro llamamiento en la conferencia mañanera que se disculpase por toda la información falsa que ha estado esparciendo no solamente en lo que está durando la pandemia, sino en general todos los días y a toda hora en contra del presidente Andrés Manuel y en contra del gobierno de la República. Todo esto haciendo alusión al tuit que compartía el día de ayer 30 de marzo del 2020, donde compartía una foto del presidente Andrés Manuel y al fondo una persona que según Felipe Calderón era nada más y nada menos que el hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, dada la visita del presidente al pueblo de Badiraguato en Culiacán, Sinaloa. Él escribía en su cuenta de Twitter: ¿quién es esa persona que está detrás del presidente? Y haciendo esta burda señalación gráfica en esta foto que claramente el expresidente Felipe Calderón hacía alusión a que el presidente Andrés Manuel se estaba reuniendo y comiendo en la misma mesa que delincuentes y narcotraficantes. Ante todo esto, no pasaron ni 5 horas para que el teatrito y todas las noticias falsas por parte del expresidente Borolas se le viniesen abajo, puesto que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller compartía en su cuenta de Twitter la aclaración acerca del personaje que aparece en la foto junto al presidente Andrés Manuel, y ella escribía: basta de fake news, el señor de la foto, omitimos su nombre, es en realidad un médico de Villa Unión, Mazatlán, y compartía sus credenciales con el nombre censurado, donde hacía referencia a que este personaje era nada más y nada menos que un doctor común y corriente de la localidad de Villa Unión en Mazatlán, dejando en total ridículo a Felipe Calderón y a sus secuaces del PAN, que también le siguieron enarbolando a toda esta mentira, a todas estas fake news en contra del presidente. Jorge Triana, diputado del PAN, escribía tal falacia acerca del presidente Andrés Manuel dada su visita a Culiacán. Andrés Manuel minimiza su extraño saludo a la madre del Chapo Guzmán. No solo fue eso, conversó con el abogado del narcotraficante y estaba presente Aureliano Guzmán Loera, el guano, hermano mayor del Chapo Guzmán y cabecilla del cártel de Sinaloa con orden de arresto en Estados Unidos. Asimismo, la diputada Mariana Gómez del Campo del Partido de Acción Nacional escribía: qué bonita familia, el hermano del Chapo ayer en el convivio con López, qué nombre les gusta para la foto, échenle, los leo. Y pues sí, ciudadanos, todo esto se les vino abajo, todo esto se vino desmantelando por el propio peso de la situación, por el propio peso de sus mentiras y también de sus falacias. Ante esta situación, el presidente Andrés Manuel en la conferencia mañanera no les aguantó ni una más a el expresidente Felipe Calderón ni a sus secuaces del Partido de Acción Nacional, y les dejó bien claro que deben de parar ahora mismo las noticias falsas y todas las falacias que están adjudicándole sin fundamentos al presidente de la nación, y que directamente le deben de dar una disculpa al presidente de la nación y a todos los mexicanos por infundir tales mentiras. Tengo la información de cómo, sobre todo en el
Twitter. Hay toda una epidemia, plaga de noticias falsas. Ojalá y se aplique el Twitter, y esto no es censura, porque están actuando con operativos y robots. Y ahora sí que, como decía mi paisano, el finado Chicoché, ¿quién pompó? ¿Quién paga eso? Una gran diferencia. No quiero que se malinterprete, pero en esta circunstancia, en donde necesitamos que se diga la verdad, que se actúe con ética, hay mucha diferencia entre el Face y el Twitter. Tiene el Face, no sé si más control, pero en el Twitter desatados. De modo que a la unidad, ¿sí?, no le hace que el expresidente Calderón haya puesto que comí con el hermano de Guzmán Loera y era un médico del seguro, pero a lo mejor hoy ofrece disculpa. Pero eso no importa, porque la gente sabe distinguir. Lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos. Es una tregua, un mes. Ante la exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el expresidente Felipe Calderón y hacia la oposición de disculparse acerca de las mentiras que están todos los días esparciendo en las redes sociales, ya ha habido una respuesta y una disculpa de parte del expresidente Felipe Calderón sobre estas mentiras infundadas que realizaron en sus cuentas personales. Y cito, dice la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que es un médico de Villa Unión: le agradezco la respuesta. En primer lugar, no es señora. En segundo lugar, es doctora. Que no se le olvide a este borrachín igualado quién es quién. Continuamos leyendo en su cuenta de Twitter esta disculpa que le extiende al presidente Andrés Manuel. Y cito, señor presidente, aquí acompaño el tuit en el que hice una pregunta abierta. No hice afirmación que usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la señora Beatriz Gutiérrez. Si es que le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. Y entre paréntesis, no lo es. Asimismo, continuaba escribiendo: sí me parece preocupante que en medio de una crisis mundial el presidente de México ocupe su tiempo y energía en algo que no sea en atender esta grave situación. Todos los mexicanos queremos que nuestro país salga adelante y eso exige su plena concentración. A lo que nadie le avisó a este expresidente, a este borrachín Felipe Calderón, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se va a limitar y tampoco se va a aislar en esta importante coyuntura, que él va a estar trabajando todos los días por los mexicanos. Y a diferencia de lo que hizo él en su gobierno de pararse y de no hacer nada en absoluto como presidente en la pandemia del H1N1, el presidente sí se está poniendo las botas para ir a trabajar todos los días y que está dejando a los verdaderos profesionales en la materia de epidemiología trabajar en esta situación. De nada sirve que el presidente deje de hacer lo que tiene que hacer y deje de tratar los problemas que día a día atañan a nuestro país para aislarse en un cuarto de Palacio Nacional y no estar haciendo realmente nada por los problemas del diario que siguen continuando a pesar de la pandemia del coronavirus. Y concluía en este último tuit, le tomó la palabra: hagamos una tregua, no polaricemos ni desde la presidencia, conservadores, etcétera, ni desde la oposición. Concentremos en atender la emergencia. Pongo
pongo a su disposición la experiencia adquirida con el H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil. Pues sí, ciudadanos, esa es la disculpa, las palabras del expresidente Felipe Calderón alias Borolas, el cual de una manera penosa cambia el tema de su verdadero error, que fue en primer lugar levantarle falsos al presidente Andrés Manuel. Nada tiene que ver el coronavirus en toda esta situación, solamente se está justificando y está queriendo canalizar la atención en otro tema que no tiene nada que ver en primer lugar. Y se preguntarán, a raíz de lo que dice Felipe Calderón acerca de dar su experiencia referente al H1N1, ¿verdaderamente nos serviría la experiencia de Felipe Calderón en este asunto? Pues la respuesta es que no, y finalmente les exponemos los porqués. En aquel año donde proliferaba la pandemia del H1N1 en nuestro país, el gobierno de Felipe Calderón pidió un préstamo al Banco Mundial por más de 4.300 millones de dólares para poder pasar esta contingencia. Además, comenzó con los gasolinazos, cerró empresas, intentó subir el IVA al 17% y también se incrementó la deuda ante el Banco Mundial respecto a México en más de un 919% respecto de los compromisos asumidos por su antecesor, el expresidente Vicente Fox Quesada, que cargó con una deuda de más de 471 millones de dólares en su gobierno. Es decir, la deuda pública en el gobierno de Felipe Calderón ascendió a 4.804 millones de dólares en lo que respecta a la deuda mexicana. Así que no nos interesa la ayuda ni la, entre comillas, experiencia del borrachín Felipe Calderón, que agarre toda su pseudo experiencia como presidente y que la lance a la basura, porque no nos interesa en absoluto escuchar a mentirosos y a mitómanos como Felipe Calderón. Desde la Cuarta República los invitamos a todos ustedes, ciudadanos, a no escuchar nunca más ninguno de estos tweets de este tipo de personajes que solamente lo que quieren hacer es golpetear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en todo caso aplicar la máxima de la libertad de expresión y justificarse de sus mentiras, que cuando no manchan están tiznando al gobierno de Andrés Manuel y a su imagen como presidente. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen las mentiras reveladas del expresidente Felipe Calderón y la disculpa que le extiende al presidente Andrés Manuel por infundar información inventada por su propia persona? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen un like, comenten, compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!